Una vez que tenemos el artículo en formato TXT, vamos a proceder a asignar las etiquetas que corresponden con cada una de las partes del texto. La asignación de las marcas la haremos directamente con Sisa para facilitar la tarea. En primer lugar, debemos cargar el artículo en Sisa con la opción de 1 en 1, que sería este icono. Seleccionamos el artículo en TXT. Una vez subido el artículo al sistema, vemos que en la parte superior aparecen todas las etiquetas que maneja Sisa. Si el texto que queremos etiquetar no tiene alguna de esas partes, no hay problema. Sisa procesa igualmente el texto. Por ejemplo, si un artículo no tiene el título de una figura, es decir, no tiene figuras o gráficos, pues no pasa nada. El proceso se realiza de la misma manera. Por otro lado, cuanto mejor esté etiquetado un texto, posiblemente la indicación de Sisa será mejor. Por tanto, vamos a comenzar el etiquetado de este artículo. En primer lugar, aquí tenemos el título. Ya está el título etiquetado. En segundo lugar, tenemos el resumen. Aquí tenemos las palabras clave y a continuación aparece el primer epígrafe y aquí localizamos el primer párrafo de ese epígrafe. Aquí tenemos otro epígrafe y el primer párrafo de ese epígrafe. Vamos a localizar ahora más epígrafes. Aquí tenemos otro. Y el primer párrafo del epígrafe. Otro epígrafe. Y el primer párrafo del epígrafe. A continuación, para hacerlo más ágil este etiquetado, vamos a buscar ahora el título de una tabla. Aquí aparece tabla 1 y el título de esa tabla, que es este. Aquí tenemos otro epígrafe y el primer párrafo de ese epígrafe. Bueno, para hacerlo más ágil vamos a pasar directamente a la última parte del texto. Aquí tenemos otra tabla. Aquí tenemos las conclusiones. Y por último, las referencias bibliográficas. Etiqueta de referencia. Ya tenemos todo el texto etiquetado. Ahora, si le damos a este icono, comenzaría el procesamiento del texto. Pero antes de procesarlo, vamos a descargar este artículo en TXT con las etiquetas. Nos vamos a descargas. Copiamos y nos lo llevamos a la carpeta donde estamos almacenando los artículos que vamos a procesar. Por tanto, aquí ya tenemos este artículo, que es el que hemos subido a Sisa, que como ven, está sin las etiquetas. Esto ya lo podemos borrar. Y ahora tenemos este segundo documento
que es el artículo 2 en formato TXT. Si lo abrimos, efectivamente vemos que ya está el título con la etiqueta inicial y la etiqueta final, el resumen con la etiqueta inicial y la etiqueta final, y así sucesivamente. Por tanto, ya disponemos de dos artículos para ser procesados por SISA. El primero en XML y el segundo en formato TXT. Vamos a conseguir 3 artículos más en formato XML para conformar una colección de 5 documentos. Para eso nos vamos de nuevo a la Revista Española de Documentación Científica, que, como saben, publica sus artículos en XML, y nos vamos al último número publicado y seleccionamos los 3 primeros artículos en formato XML. Una vez descargados, nos vamos a la carpeta de descargas los copiamos y nos los llevamos de nuevo a la carpeta donde estamos depositando los artículos para ser procesados por SISA. Vamos a cambiar el nombre. Y por último, artículo 5. Y de esta manera ya tenemos una colección de 5 artículos, 4 en formato XML y 1 en formato TXT, que son los formatos usados o aceptados por SISA. SISA maneja 3 tipos de documentos: documentos en formato TXT, documentos en formato PDF y documentos en formato XML. Como se ha dicho anteriormente, uno de los fundamentos de la indización de SISA es la posición que ocupan los términos en los documentos. Por tanto, SISA necesita documentos etiquetados, es decir, documentos con etiquetas o con marcas. SISA está implementada para la indización de artículos de revista, para la indización de leyes y decretos y para la indización de sentencias judiciales, por lo que se necesitan 3 conjuntos de etiquetas para cada uno de estos 3 tipos de documentos. Así pues, para los artículos de revista científica maneja 9 pares de etiquetas. Así, para el título tiene una etiqueta inicial que es inicio de título y una etiqueta final que es fin de título. Para el resumen, una etiqueta inicial que es resumen, inicio de resumen, y una etiqueta final que es final de resumen. Y así con cada una de las partes del artículo, en este caso para palabras clave, epígrafes, primeros párrafos, títulos de tablas, títulos de gráficos, conclusiones y referencias. Así, por ejemplo, para un artículo de revista, el formato sería este: una etiqueta inicial, que significa inicio de título, y una etiqueta final, que significa final de título. Para las leyes, SISA maneja 12 etiquetas, con sus etiqueta inicial y etiqueta final, así con cada una de las partes. Y para las sentencias judiciales, SISA maneja 6 etiquetas, 6 pares de etiquetas: el inicio del resumen y el final del resumen, el inicio del encabezamiento, final del encabezamiento, y así con cada una de las etiquetas.
En la actualidad, muchas revistas científicas están comenzando a publicar, a editar sus artículos en formato XML. Eso ocurre, por ejemplo, en el portal Scielo, que además de en formato PDF, los artículos son publicados en formato XML. Por tanto, todo el artículo está compuesto por un conjunto de etiquetas para representar el artículo completo. La Revista Española de Documentación Científica, desde unos años hasta ahora, viene también editando, publicando sus artículos en formato XML. SISA reconoce automáticamente, está implementada para reconocer automáticamente las etiquetas que maneja esta revista para sus artículos en XML. Por tanto, se pueden manejar directamente por SISA sin ningún tipo de edición o de elaboración o de modificación de los documentos. Por tanto, este es el último número publicado por la revista y, como ven, todos los artículos están en formato XML, en formato PDF y en formato XML. Vamos a descargar uno de ellos, por ejemplo, este artículo. Vámonos a la carpeta de descarga y vamos a copiarlo y lo llevamos a una carpeta en donde iremos depositando los artículos que después vamos a indizar con SISA. De esta manera ya tenemos preparado el primer artículo para poder ser usado con SISA, que lo haremos posteriormente.